Aló, aló. Hola, hola, aló. Ok, entonces estamos en provisioning. Vamos a ver eh, requisitos para la instalación de SQL Server 2016. Bueno, entonces antes de la instalación del SQL Server vamos a mirar como qué aspectos tenemos que tener en cuenta cuando se va a hacer. Entonces, obviamente ahí tenemos que como analizar aspectos de hardware y de software, ¿sí? Cuando hablamos de temas de hardware, ¿qué creen ustedes que tenemos que tomar en cuenta para instalar un motor de SQL Server? ¿Qué se Capacidad en disco duro, Capacidad en disco, exactamente. memoria Memoria RAM, tipo de procesador. el procesador, correcto. Esos son aspectos mínimos que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el espacio, obviamente, para tú poder instalar el programa, pues necesitas un espacio mínimo donde poder alojarlo en el disco duro. Los archivos, ¿cómo se van a distribuir esos archivos? Archivos tanto de datos como archivos logs. Eh, la memoria RAM, también hay un tamaño de memoria RAM mínima que se exige para que esto funcione. El procesador, es un requisito también tener un procesador que tenga las características mínimas para poder ejecutar las tareas que se le van a pedir, que se hagan a través de SQL Server. Bien. Y en cuanto a software, ¿qué creen ustedes que hay que tener en cuenta? Tener el Windows, una versión de Windows El sistema operativo, ¿cierto? con sistema O sea, operativo. el sistema operativo es importante. Mira en tu caso, por ejemplo, Elsa, que tú tienes un computador que tienes, tu máquina es de 32 bits. El sistema operativo que tú manejas en esa máquina, creo que el máximo que tú puedes llegar, creo que es a Windows 7. Está en Windows 7. Sí. Creo que Windows 8 no sé si le funciona a esa máquina. Creo, tal vez, pero Windows 10 sí, no, sí lo dudo mucho. Entonces ahí tienes una complicación porque tú no puedes montar el mismo SQL Server que nosotros montamos en estas máquinas del 2012 para arriba, no lo puedes montar porque es totalmente incompatible. ¿Sí? Es por esa razón de que en tu máquina solamente funciona un SQL Server 2008, hasta R2 funciona. El resto de ahí no funciona más por el tema de la incompatibilidad con el sistema operativo. Entonces sí existe una correlación entre el motor de la base de datos y el sistema operativo donde va a trabajar. ¿Sí? Está relacionado. Bien. Entonces hay unas recomendaciones mínimas para uno tener en cuenta a la hora de instalar el SQL Server, que son de hardware y de software. Una de ellas, por lo menos, es que el formato de archivo sea NTFS. ¿Sí? Cuando nosotros, no sé si ustedes han escuchado lo que es el formato de archivos, el NTFS y el FAT, si lo han escuchado alguna vez. Bueno, es importante tener en cuenta porque cuando nosotros le damos formato o formateamos una unidad, un disco, así sea una USB, le estamos dando un tipo de formato y ese formato lo damos en lo que es un formato de archivo. Entonces se maneja lo que es el FAT y el NTFS. El sistema de archivos FAT es muy común
en sistemas personales, en sistemas operativos para uso personal, como Windows 8, Windows 7, Windows 10, es muy común, ¿sí? Porque la carga de trabajo no es tan pesada y es, digamos que eficiente para cierto volumen de datos. Entonces, ¿en qué está dado esto? Tú tienes un disco duro y ese disco duro, para poder montarle un sistema operativo, montar lo que sea, primero tienes que darle un formato. Y en ese formato tú creas como una especie de lista de todas las partes de ese disco duro, que son clúster o sectores de ese disco duro, ¿sí? Esa lista va a una tabla, que esa tabla se llama la FAT, File Allocation Table. En esa tabla se guarda cómo se llama, dónde está cada sector. Sí, eso tiene una posición de memoria. File allocation, perdón. Allocation Table. ¿Sí? Y te dice en esa tablita dónde está cada posición de memoria. Y lo hace en una tablita sencilla. ¿Sí? Y eso tiene un tamaño estándar, cada sector. Bien, para unos volúmenes de datos no muy grandes, es muy eficiente. ¿Sí? Para trabajo personal, trabajo en casa, se maneja muy bien. Entonces, cuando tú le das formato, formateas un disco, pues ese formato, cuando es FAT, pues crea esta tablita, una tablita sencilla. Cuando se va a trabajar con sistemas que son un poco más robustos, que requieren de un poco mayor de uso, por ejemplo, como los sistemas operativos server, también se crea esa tablita, pero los espacios son más grandes. La tablita se llama NTFS, creo que es Network Table File System. Sistema de archivos de tablas de red, creo que es el Network Table File System. Net Table File System. La diferencia más que todo está en el tamaño de los clústeres que él crea, que para grandes volúmenes de datos es mucho más eficiente. Y esto es para trabajar con servicios. En cambio, tú con tu computadora personal, tú no estás esperando que la gente se conecte a tu computadora masivamente. Es un usuario a la vez. En cambio, aquí es para trabajar con múltiples usuarios al mismo tiempo. Entonces, este sistema de archivos facilita esa tarea. Por eso se pide que cuando tú montes un sistema operativo, ojalá sea un sistema operativo de servidor y que tenga la partición que sea hecha en NTFS. Otra solicitud es que seguramente en la máquina donde estás te va a pedir que tenga habilitado el NET 461, NET Framework. Ustedes en Windows pueden habilitarle esa opción. ¿Esa opción dónde está? Cuando ustedes entran a Windows, al panel, perdón, el panel, en la parte de agregar o quitar programas, aquí en programas y características, ustedes van a encontrar una parte que dice activar o desactivar las características de Windows. Eso casi uno no las utiliza mucho porque no las, pues, pasa por alto. Mire, por ejemplo, aquí está instalado ya el Framework 4.5, pero si no los tiene, sí, mire que aquí dice Net Framework 3.5. Esto, por ejemplo, si fuese a instalar un 2005, un SQL Server 2005-2008, vas a tener que habilitarlo.
Para las últimas características, el framework es el 4, que ya lo tiene instalado. Mira, el 4.7, el que ya tiene aquí. Entonces tienes que ir aquí y activar esas aplicaciones, esas características de Windows. ¿Sí? Seguramente se las puede estar pidiendo cuando lo vayan a montar. Si ya tu máquina lo tiene montado, pues no te lo va a pedir. ¿Ese ASP.NET también o no? Generalmente no lo pide, pero si lo quieres tener completo, pues le marcas también acá para que lo instale completo. ¿Sí? Pero esa opción nomás, servicios avanzados de .NET. Servicios avanzados de Net Framework, sí, del 4.7. Ah, ok. Y ya si es una versión más viejita, sí tienes que utilizar el Framework 3.5 para que te funcione. Y el .NET en sí, ¿qué vendría a ser? ¿Es como todo un paquete? Sí, claro, es que el .NET lo que trae es una serie de características o paquetes con los cuales los programas de Microsoft funcionan. ¿Sí? Sabes que Microsoft requiere mucho de paquetes adicionales para que esté funcionando y tiene que estar actualizándose mucho. Entonces, como el SQL Server es una aplicación de Microsoft que interactúa con otras características de Microsoft, o sea, tú con SQL Server tú puedes trabajar la parte de base de datos de una aplicación, ¿sí? O sea, para los que son desarrolladores saben que tú puedes hacer un programa. Ese programa seguramente lo puedes hacer en .NET, en los lenguajes de programación de .NET de SQL Server, ya sea C#, Visual Basic, ¿sí? Lo desarrollas ahí. Esa interacción entre el desarrollo, la aplicación y la base de datos requiere de ciertos paquetes que genere compatibilidad entre todo eso. Entonces, por eso tienes que tener instalado estos frameworks, ¿sí? Estos frameworks son características sobre las cuales Microsoft monta su lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, deben existir, ¿ok? Bueno, entonces tenemos nuestro posible requisito de que se monte un framework que para el 2010 puede que sea el 4.5, 4.6, ¿sí? 4 algo. Para la versión de 2016 generalmente piden framework 4 algo. Entonces hay que habilitarla, esos paquetes, si no están habilitados. Entonces, más o menos algunas de las características que vamos a encontrar para, poder instalar un SQL Server es el tema de montar el framework, ¿sí? El .NET, ¿sí? Para la 2016 es que se pide que sea de un 4 en adelante. Entonces, los software de red, pero los software de red generalmente pues ya vienen, o sea, los software de red ya vienen con el sistema operativo. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Por ejemplo, que algunas características, estas que vimos en la clase anterior, ¿sí? Esté habilitado el TCP/IP. Esto esté habilitado, sobre todo este. ¿Para qué? Para el tema de las conexiones remotas, ¿sí? Por lo menos entre sistemas operativos Windows. Ahora, de pronto el VIA, que es otro protocolo para otro tipo de sistemas, pues es posible que te lo pida habilitar, pero el mínimo es este. ¿Ok? En disco duro se requieren al menos 6 gigas, ¿sí? Disponibles en un disco duro para poder instalar el SQL Server como mínimo, aunque eso es muy bajo, ¿sí? Pero al menos para montar los archivos se necesitan 6 gigas, que es lo que él se puede estar consumiendo. Según los componentes que nosotros le instalemos, eso puede variar, ¿sí? Un componente de SQL Server, ¿cuál puede ser, Karen?
Para ti un componente. Si le voy a instalar servicios adicionales como servicios analíticos. Sí, pero la palabra, sí, lo que la idea está bien, pero creo que no te entendí muy bien como cuál servicio. Servicios ¿qué? Analytics. Es que creo que, por ejemplo, Analysis Service. Analysis Service. Sí, Sí. Analysis Service. Bueno, o servicios de análisis. Sí, si lo quieres decir en español, aunque en español casi nunca se menciona así, pero, pero se puede decir. Los reporteadores, Reporting Service, los de Integration Service, son servicios adicionales que nosotros vamos a montarle. ¿El qué? El agente. Lo que pasa es que la gente no es un componente que nosotros tengamos la opción de montarlo, no, la gente se monta ya, o sea, él ya viene, yo no estoy hablando de activarlo, ¿no? Estoy hablando de instalarlo, de la opción de poderse instalar, ¿sí? Estos son componentes como tales, ¿sí? Son componentes. Esos componentes pues traen unos servicios, sino que el agente es un servicio, pero ya viene con el motor, o sea, no es opcional. Sí. ¿Qué otro componente aparte del analyzing y el reporting? El integration, por ejemplo, es el de hacer la GTL, es otro componente que podemos nosotros montarle. Unidades de DBI ya no utilizamos. Resolución mínima 800 por 600, pero eso es muy mínima, ¿sí? Y obviamente la funcionalidad de Internet para hacer, cuando uno está montando el SQL Server, hay una parte en que le dice que si quiere chequear que haya actualizaciones. ¿Eso para qué es? Para ver si hay algún paquete que haya salido nuevo y poderlo descargar. ¿Sí? Eso es lo que usted está montando una versión, pero todo el mundo tiene la opción de conectarse a Internet y ver si hay un paquete nuevo. No es que si usted está montando una versión 2012, él se la vaya a actualizar a 2016. No, si su instalador es 2012, le instala el 2012. Pero ¿qué es lo que hace? Le busca los últimos paquetes que haya de actualización del 2012 y los descarga. Eso es lo que él hace. Automáticamente los descarga, simplemente me avisa. Él le dice que si quiere chequear, hay una cajita de chequeo que dice chequear las últimas actualizaciones. Y si está chequeada, él las busca y antes de instalarla te monta un listado. Te dice, mire, estas son las últimas actualizaciones. ¿Quiere descargarla? Y ahí se puede durar un rato descargándolas. ¿Y esto se hace con frecuencia? Si tú quieres en los últimos paquetes, sí. Sí. Sí, claro. Porque como te digo, ahí no tienes... ¿Cómo un hacer? O sea, sí, claro. O sea, para tener los últimos paquetes está bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Acuérdate que esto no es una nueva versión. ¿Sí? Ni es otra edición. Lo que va a hacer es que te va a descargar los últimos paquetes. Ah, ok. O sea, por eso no tienes problema de licenciamiento. No te digo que es que tú compraste una licencia de 2012 estándar, por ejemplo, y vamos a hacer una actualización a los últimos paquetes. ¿No? Vas a aparecer con el 2016 Enterprise. No. Acuérdate que en la clase pasada hablamos de que hay unos paqueticos que se bajan y hacen que el número de la versión al final cambie, que va cambiando por esos paquetes que uno instala. Que eso muy seguramente en la empresa donde uno esté le pueden estar pidiendo que tenga siempre los últimos paquetes montados en el SQL Server, pero eso va condicionado a cómo puede afectar las aplicaciones. ¿Sí? Por eso hay que leer muy bien lo que uno está descargando, porque puede afectar las aplicaciones. Cuando yo lo monto por primera vez desde cero, pues obviamente no hay nadie pegado, no hay nadie trabajando, y porque es algo desde cero que yo estoy haciendo. ¿Sí? Pero es muy diferente cuando tú actualizas ya algo que ya existía y que hay gente trabajando con él, hay aplicaciones trabajando con él, ¿sí? Ahí sí es de mucho cuidado y hay que leer muy bien todo lo que las advertencias que Microsoft monta cuando uno está haciendo una actualización de ese tipo. Bien. Ah, eso voy yo. O sea, si es automático, o sea, no necesariamente, es decir, no sería recomendable dejarlo automático, sino que primero verificar. Ok, pero acuérdate que aquí estamos haciendo una instalación. No, sí,
tema de bajar esos paquetes que no quede automático. Ahora, bueno, pero es que son dos cosas diferentes. Cuando yo estoy instalando es desde cero. Ah, ok. Sí, está claro que es desde cero. Ahora, si tú quieres hacer una actualización después de que ya está montado algo, también la puedes hacer. Eso también se puede hacer. Aunque uno no lo hace desde el instalador. Generalmente no se hace desde el instalador. Microsoft pone a tu disposición una página donde tú entras y descarga las últimas actualizaciones de un paquete, de un programa. Tú las descargas, unos archivos. Y esos archivos se instalan. Pero ahí donde viene con las advertencias. Es lo que tú tienes que leer. Por eso, el instalador generalmente no se utiliza para actualizar. Ah, ok. ¿Sí? Lo puedes hacer, mas no es lo recomendable. Simplemente Sí. bajar los paquetes. Bajar los paquetes que Microsoft monta. Ahorita vamos a nosotros a hacer un ejemplo de cómo se hace eso, de cómo es que hacemos una actualización, ¿sí? De una versión que tenemos. Y ven cómo es eso del numerito y todo ese cuento. Bien. Estábamos hablando de requisitos en cuanto a hardware de procesador, memoria y sistema operativo. Entonces, en cuanto a memoria RAM, dice que lo mínimo es 512 para una versión, para una edición express. ¿Sí? Edición express. Recomendable es tener al menos 1 giga. Con 512 eso te va a trabajar mal, pero al menos 1 giga para que puedas utilizar bien tu express. ¿Sí? Las demás ediciones, como la estándar, la Enterprise, que son ediciones que vienen más completas, sí necesitan unos 4 GB de RAM. Aunque con 2 GB te trabaja, ¿sí? Pero digamos que un trabajo óptimo es que tengas unos 4 GB, pero con 2 GB te trabaja, ¿sí? Procesadores que sean de la familia x64, por eso es que en el tuyo no corre, porque el tuyo es uno de 32 bits, ¿sí? Entonces, esta versión 2016 no te corre, ni siquiera la 2012. Bien, que sea 1.4, que se recomienda que tenga al menos 2 GHz ese procesador, ¿sí? Es lo más recomendable. Los tipos de procesadores, pues ahí viene tanto de la familia AMD como de la familia Intel. Ahí, esos son como los procesadores mínimos. Pero obviamente nosotros trabajamos con procesadores que sean Core i5, Core i7, si va a ser personal. Ahora ya si son de características de servidor, pues sí cambian a un Xeon o a los procesadores que tiene Intel para trabajar con servidores. Y una preguntita aquí. O sea, pues no sé, perdónenme la ignorancia. En un Mac yo no podría cargar esto, el SQL Server. En un Mac, pues el sistema operativo no es compatible para SQL Server. Lo que pasa es que los Macs pueden trabajar ambientes de otros sistemas operativos. O sea, con las máquinas virtuales uno puede hacer eso. ¿Sí? Hay máquinas virtuales para sistemas operativos Mac. Y con una máquina virtual tú puedes montar un Windows. Sí se puede hacer. Claro, eso sí se puede, tú puedes hacer eso. Inclusive ahora ya está viendo como más trabajo mancomunado. Por ejemplo, en Windows tú ya puedes montar sistemas operativos diferentes, por ejemplo, como un Linux, un Ubuntu, eso ya lo puedes montar. Ya Windows te permite hacer eso, ¿sí? Que es algo parecido a lo que hacen los Mac. Bien, pero Mac no es un sistema operativo nativo para montar SQL Server. Tendrías que montarlo con una máquina virtual. Bueno, entonces aquí hay unas tablas donde nos muestran las compatibilidades que hay con los sistemas operativos, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que un SQL Server de Enterprise, que es la máxima, la que tiene todo montado, ¿cuáles son las versiones de sistema operativo con las que funciona? ¿Sí? Como ustedes pueden ver, tenemos del 2012 hasta el 2016 recomendables para trabajar un SQL Server de versión Enterprise. ¿Sí? Hay muchas ediciones
de Windows. Así como hay ediciones de SQL Server, hay ediciones de Windows. Foundation, Essential, Standard Data Center, ¿sí? Hay un montón. Depende del uso que se le vaya a dar. Y el sistema y una edición de SQL Server Enterprise funciona con todas esas que están aquí, que son las recomendables para el tema de compatibilidad. La estándar. La estándar sí tiene una gama más amplia para trabajarse. Una aclaración con el Enterprise. Enterprise no es que no te trabaje en un Windows 10, te puede trabajar en un Windows, pero no es recomendable. Nosotros, por ejemplo, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer sobre un Windows 10, pero no es recomendable que trabaje un Enterprise sobre eso. O sea, estás perdiendo realmente, el programa lo estás perdiendo para todo lo que puede hacerte. En cambio, el mayor potencial de este programa funciona mejor sobre las versiones que les acabamos de mostrar. Bien. El SQL Server estándar, la gama es mucho más amplia, incluyendo Windows 8 y Windows 10. ¿Sí? Porque es una versión que tiene menos cositas que un Enterprise, aunque tiene mucho más que un Express. ¿Sí? Entonces puede trabajar bien sobre estos sistemas operativos. Si ustedes pueden observar, este también tiene diferentes ediciones. El Windows tiene diferentes ediciones. De pronto eso sí lo han visto más. El Home, Professional, Enterprise, ¿sí? El Pro, el Windows 8. Y trabaja sobre estas versiones de Windows Server, desde la 2012 hasta la 2016. No es recomendable sobre un 2008, ni la estándar ni la Enterprise. Sobre un Windows Server 2008 no es recomendable montarlo. Estás perdiendo el potencial de ese programa. Sería como colocarle un motor de un carro IBM a un Renault. Sí, algo así. Tienes mucho motor, pero realmente el contexto donde lo estás montando no es el mejor. No, la parte aerodinámica, la parte eléctrica, todo tienes un montón de cosas que no vas a poder sacar un potencial realmente ese carro. Sí, la comparación es bastante válida. Hay una versión que es la SQL Server Web, que trabaja sobre esas ediciones que tenemos ahí, desde la 2012 a la 2016. La Developer es una edición de SQL Server para desarrolladores, para gente que le gusta trabajar mucho la parte de Transact, ¿sí? Es bastante buena. Tiene mucho menos costo que una versión Enterprise, obviamente. Y sobre todo la gente que quiere trabajar mucho la parte de programación, de querying, es bastante buena esta edición. Y es muy compatible con sistemas operativos personales, ¿sí? Entonces, incluso en los instaladores que hay por ahí, esa versión es gratuita por 180 días. La Express. La Express es la más común, la que la gente más utiliza por ser una edición gratuita. Pero viene con muchas limitaciones. Llega un momento en que tú quieres mucho más y ya no te puede dar más. Como todo lo gratis. Como lo que nos pasó con qué fue que queríamos hacer. Con, por ejemplo, el tema del agente, el agent, sobre todo la versión 2008, es muy limitado. Muy limitado. Viene deshabilitado y eso para habilitarlo es muy problemático. O sea, te colocan trabas para que tú al final termines comprando una edición paga. ¿Sí? Entonces, la Express es compatible con todas esas ediciones de sistema operativo. Entonces, estamos mirando compatibilidad con sistema operativo. Bien. Esto es compatibilidad con sistema operativo.
Entonces, estamos hablando de características de hardware. Ahora, ya hablamos que se necesita requisitos de espacio en disco duro de al menos 6 gigabytes. ¿Sí? Esto es lo mínimo. Esto es como para poderlo descargar ahí, pero eso para que le funcione no te va a funcionar bien. ¿Sí? Pero es lo que él va a consumir en espacio cuando tú lo descargues. Y esto también va a depender de los componentes que nosotros instalemos. Hay unos componentes mucho más pesados que otros. Por lo menos el integration es pesado. Es un componente pesadito. Entonces, los requisitos de espacio, de acuerdo a lo que tú vayas a montar, pues están acá. De acuerdo a lo que tú quieras montar, el motor de base de datos con algunos archivos adicionales puede ocuparte 1.4 gigabytes. ¿Sí? Y así en adelante, varios servicios que tú quieras montar. Dependiendo de lo que tú quieras montarle, va a empezar a pesar. Analysis Service 698 megas adicionales, el reporting, ¿sí? Y varios complementos más que tú le quieras ir montando. Te van a ir ocupando mayor espacio. Pero la base son 1.5 gigas más o menos lo que él monta. Todas las características montadas, todas suman 8 gigas. Todas. Y acuérdese que muchas de esas características son servicios. Y los servicios, aparte de disco duro, cuando están corriendo, se están ejecutando, por lo tanto te van a consumir memoria RAM. Que eso es algo también que vamos a mirar. Cuando nosotros montamos el SQL Server tenemos que tener en cuenta la parte de la seguridad. ¿Sí? Entonces, ustedes saben cuáles son los dos modos de autenticación que manejamos nosotros en SQL Server. ¿Sí? ¿Cuáles son? SQL por Windows y por Windows. Ok, por Windows Authentication y por el SQL Server Authentication. Bien. ¿Cuál es el modo de autenticación recomendado para utilizar? ¿El que más se recomienda? El Windows. ¿Qué dice Elsa? Depende. Creo que depende como de el ambiente en el cual me encuentre. Si yo tengo los servidores dentro de mi misma máquina, por Windows. Ajá. Pero si Bueno, ahí son remotos, por SQL Server Authentication. cuando tú estás en una empresa, ustedes que han estado observando, cuando la gente se conecta a SQL Server, ¿lo hace por un usuario de SQL Server o lo hace por un usuario de Windows? Por ejemplo, donde yo estuve trabajando, habían las dos formas de autenticación. En ocasiones nos autenticábamos por Windows y en otras por SQL Server Authentication. ¿Y ustedes tenían dos usuarios? Porque no es muy común que una persona tenga, que el común tenga dos usuarios. A ver, lo más común cuando una empresa tiene un servidor de dominio y tiene cuentas de dominio es que la autenticación sea por Windows Authentication. Autenticación de Windows, no por SQL Server. SQL Server se le da a cierto grupo de personas con privilegios en el motor, ¿sí? Pero no es que no es un usuario que se le da a todo el mundo. La idea es que tú con tu propio usuario de sistema operativo puedas entrar a SQL Server.
los que necesiten hacer algo con ese motor. ¿Sí? Entonces, la forma de seguridad más recomendada es a través de Windows Authentication. Yo estaba dentro del área de infraestructura. Ajá. Éramos los que pues teníamos acceso con mayor privilegio. Ok. Y en ocasiones sí lo hacíamos de diferentes maneras. Por eso te pregunto, ¿tú tenías 2 usuarios? Porque si tú me dices que estás entrando por Windows Authentication en uno y en el otro por SQL Server porque tenías un usuario que llamaba Victoria Barragán con una clave. Y la otra era cuando entrabas al sistema, entrabas simplemente con autenticación de Windows, que no metías clave. Entonces tenías 2 usuarios. Por eso te digo que tienes cosa que solamente es para cierto grupo de personas. Pero lo más común es que todo el mundo tenga un Windows Authentication. Bien. Los servidores donde están las bases de datos generalmente están aislados físicamente. Ustedes de pronto han notado que el acceso que ustedes hacen a un motor de base de datos lo hacen es a través de conexión remota como hicimos la vez pasada. Tú nunca llegas, es que este es el servidor de base de datos y aquí se sienta, viene Karen, más tarde viene y se sienta Elsa, no, todos se conectan a él. Y él físicamente está en una instalación en otro lado, donde están los servidores, donde llegar allá es con protocolos de seguridad. O sea, la idea no es que usted pueda llegar físicamente a la máquina. Por eso es que se dice que deben estar aislados, con toda una serie de condiciones, tanto ambientales, ¿sí? Como de acceso de personal, de alimentación de energía, o sea, si llega una caída de energía, pues tiene que tener su propia fuente de poder, de alimentación, ¿sí? La idea es que esté restringido el acceso a esos servidores físicamente. Entonces la conexión es remota. ¿Para qué? Para que todo lo que sea el filtro, la parte de seguridad, sea manejado a través de software, ¿sí? Y no a nivel físico. Bien. O sea, es muy rara la vez que usted puede tener acceso físico a esa máquina, a menos que sea algo absolutamente necesario. Generalmente la gente de infraestructura, los que son de redes, los que son de sistema operativo, a veces tienen que ir allá físicamente y hacer algo. ¿Sí? Pero el de base de datos generalmente no tiene nada que ir a hacer allá. Porque la instalación inclusive usted la hace de manera remota. Bien, eso es como se trabaja. Instale las bases de datos en una zona segura de la intranet corporativa y no conecte sus servidores SQL Server directamente a la internet. Realice periódicamente copias de seguridad de todos los datos y manténgalas protegidas en una ubicación fuera de las instalaciones. Cuando nosotros hicimos las copias de seguridad, hablábamos de que, bueno, nosotros las descargamos aquí a la máquina donde estamos trabajando. Pero ¿cuál es el deber ser de las copias de seguridad? Creo que yo les manejé un escenario y les expliqué eso. ¿Cómo es que realmente se manejan las copias de seguridad? O sea, remoto. Bueno, las copias de seguridad nosotros las descargamos en una máquina, ¿sí? Pero se deben descargar en el mismo servidor donde está funcionando la base de datos. No. Debe estar en una unidad de almacenamiento aparte. En una unidad de almacenamiento aparte. E incluso en esa unidad de almacenamiento aparte, así sea una LUN, hay un tercero, generalmente un proveedor IBM, Hewlett Packard, no sé qué, que presta el servicio de almacenamiento. Y esas copias ellos se las llevan para que no queden ahí. ¿Sí? En un sitio totalmente aparte de donde está ocurriendo toda esta acción. Eso pues trata de garantizar la seguridad.
Los firewalls lo que nos permite a nosotros es pues tratar de filtrar los accesos no permitidos. ¿Sí? Por eso es que cuando ustedes trataban de conectarse de una máquina a la otra, si tienen habilitado el firewall, seguramente no los va a dejar, porque el firewall ve que la conexión que Karen hace con Elsa es una